Imagina una costa mediterránea que no se parece a ninguna que hayas visto. No hay agua azul. No hay olas rompiendo contra las rocas. No hay ni peces, ni reflejos del sol sobre la superficie del mar. Estás en lo que hoy sería la costa de Barcelona, pero frente a ti no se abre el Mediterráneo. Lo que ves es un abismo. Una caída inmensa de miles de metros hacia una llanura blanca, cegadora y silenciosa. El fondo del mar está al descubierto, y todo lo que brilla bajo el sol no es arena, es sal. Es el final del Mioceno, hace unos 6 millones de años, y el Mediterráneo está muriendo. La conexión con el océano Atlántico se ha cerrado, el agua deja de entrar, y bajo un clima seco y abrasador, el mar comienza a evaporarse más rápido de lo que puede recuperarse. Poco a poco, lo que había sido una enorme masa de agua se transforma en una cuenca gigantesca, profunda y casi vacía. Donde hoy vemos uno de los mares más familiares del planeta, aparece un desierto de sal más profundo que el Gran Cañón y más extraño que casi cualquier paisaje de la Tierra actual. Pero al otro lado, el Atlántico sigue presionando. Durante miles de años, el Mediterráneo queda aislado, convertido en una herida blanca entre Europa y África. Hasta que, en algún momento, la barrera que lo separaba del océano empieza a romperse. Entonces, el agua vuelve. No como una marea tranquila, sino como una inundación colosal. Una entrada brutal de agua atlántica que pudo formar cascadas de más de 1000 metros de caída y rellenar la cuenca mediterránea en un tiempo geológicamente instantáneo. Hoy vamos a recorrer una de las historias geológicas más espectaculares y menos conocidas del planeta. La historia de cómo el Mediterráneo se evaporó, se convirtió en un inmenso desierto de sal y después volvió a la vida gracias a una de las mayores inundaciones que ha sufrido la Tierra. Una historia que empieza con un mar aislado, continúa en una cuenca blanca y abrasadora, y termina con el océano Atlántico reclamando de golpe el lugar que había perdido. Si te apasiona descubrir los episodios más extremos de la historia de nuestro planeta, no olvides suscribirte al canal y acompañarnos en este viaje al día en que el Mediterráneo desapareció. Y antes de empezar, deja en los comentarios qué misterio de la Tierra antigua te gustaría que exploráramos en un próximo documental. Para entender cómo un mar puede desaparecer, hay que entender primero por qué el Mediterráneo existe. El Mediterráneo es un mar casi cerrado. Está rodeado de tierra por todas partes, excepto por un estrecho canal de apenas 14 kilómetros de ancho en su punto más angosto, el Estrecho de Gibraltar. Ese estrecho es la única conexión entre el Mediterráneo y el Océano Atlántico. Y es esa conexión la que mantiene vivo al Mediterráneo. Porque el Mediterráneo pierde más agua por evaporación de la que recibe por las lluvias y los ríos que desembocan en él. Mucha más. El balance hídrico del Mediterráneo es negativo. Evapora aproximadamente 3 veces más agua de la que reciben sus cuencas fluviales. El Nilo, el Ródano, el Po, el Ebro, todos los ríos que desembocan en él no bastan ni de lejos para compensar lo que el sol le arrebata. Si el Estrecho de Gibraltar se cerrara hoy, el Mediterráneo se secaría por completo en aproximadamente 1000 años. Es un mar que solo existe gracias a una conexión con el Atlántico. Cada año entra por Gibraltar un flujo constante de agua atlántica que compensa lo que el sol evapora. Sin esa entrada, el mar está condenado. Hace 6 millones de años, la configuración geológica del sur de España y del norte de Marruecos era diferente a la actual. La conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo no se realizaba a través de un solo estrecho, sino a través de 2 pasillos marinos. El corredor bético, que pasaba por lo que hoy es Andalucía,
y el corredor rifeño, que pasaba por lo que hoy es el norte de Marruecos. Ambos eran más anchos y menos profundos que el Gibraltar actual. Pero África y Europa se estaban acercando. La tectónica de placas empujaba la placa africana hacia el norte, cerrando lentamente el espacio entre ambos continentes. Hace unos 7 millones de años, el corredor bético se cerró. El agua del Atlántico todavía podía entrar por el corredor rifeño, pero el flujo se había reducido drásticamente. Y entonces, hace 6 millones, el corredor rifeño también se cerró. El Mediterráneo se quedó solo, aislado, rodeado de tierra por todas partes, sin ninguna entrada de agua oceánica que compensara la evaporación. Y el Sol empezó a hacer su trabajo. El impacto fue global. La desaparición de un cuerpo de agua de 2,5 millones de kilómetros cuadrados alteró los patrones de circulación atmosférica de todo el hemisferio norte. El clima de las regiones circundantes se volvió más extremo, más seco, con menos lluvias. La salinidad de los océanos del mundo cambió porque toda la sal que el Mediterráneo contenía dejó de estar disuelta en el agua y quedó depositada en el fondo de una cuenca vacía. Fue una perturbación del sistema climático a escala planetaria causada por un evento puramente tectónico. Lo que ocurrió después es difícil de imaginar incluso para los geólogos que lo estudian. El Mediterráneo comenzó a encogerse. El nivel del agua bajaba año tras año, siglo tras siglo, dejando expuestas las plataformas continentales, después las laderas del fondo marino, después las llanuras abisales. Los ríos que desembocaban en el Mediterráneo, el Nilo, el Ródano, el Ebro, se encontraron de pronto desembocando en el vacío. Sin nivel de mar que los frenara, excavaron cañones profundísimos en la roca. El cañón del Nilo se hundió más de 2.500 metros por debajo de la superficie actual de Egipto. El Ródano excavó un desfiladero que hoy yace enterrado bajo los sedimentos de la llanura del sur de Francia. Eran cañones más profundos que el Gran Cañón del Colorado, tallados por ríos que caían hacia una cuenca que se hundía cada vez más. A medida que el agua se evaporaba, la sal disuelta en ella se concentraba. Y cuando la concentración superó el punto de saturación, la sal comenzó a precipitar y a depositarse en el fondo. Capa sobre capa, año tras año, durante cientos de miles de años. Las perforaciones realizadas en el fondo del Mediterráneo en los años 70, durante las expediciones del buque de investigación Glomar Challenger, revelaron capas de evaporitas, sal y yeso de hasta 3 kilómetros de espesor bajo los sedimentos marinos actuales. 3 kilómetros de sal. La mayor acumulación de sal de la historia geológica reciente. Esa sal secuestró aproximadamente el 5% de toda la sal de los océanos del mundo, lo que significa que durante la crisis mesiniense, el agua de los océanos globales se volvió ligeramente menos salada. En su punto más bajo, la cuenca del Mediterráneo era un abismo de entre 3 y 5 kilómetros de profundidad por debajo del nivel normal del mar. En el fondo, las temperaturas eran extremas. El aire comprimido por la columna atmosférica de varios kilómetros de altura habría alcanzado temperaturas de más de 60 grados centígrados. Era una de las superficies más calientes y más inhóspitas del planeta. Algunos lagos hipersalinos, similares al Mar Muerto actual, sobrevivían alimentados por los ríos que todavía llegaban desde Europa y África, pero eran oasis diminutos en un desierto de sal de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Pero incluso en aquel mundo extremo, la vida encontró formas de avanzar. En los bordes de la cuenca, donde los ríos europeos y africanos todavía aportaban algo de agua, sobrevivían lagos residuales y zonas menos hostiles.
y alrededor de esos márgenes, el Mediterráneo seco se convirtió durante un tiempo en algo inesperado. Un corredor entre África y Europa. Lo que antes era una barrera de agua empezó a funcionar como una red de pasos terrestres, llanuras salinas y mesetas expuestas. No era un camino fácil. Había calor, sal, lagos hipersalinos y enormes extensiones casi inhabitables. Pero para algunos animales fue suficiente. Durante la crisis salina del Mesiniense, distintos mamíferos pudieron moverse entre continentes aprovechando esos pasos temporales. Hipopótamos antiguos, antílopes, primates y otros animales cruzaron regiones que hoy están separadas por mar abierto. También pequeños mamíferos, incluidos antiguos roedores de afinidad africana, llegaron a zonas de la península ibérica. No eran las ratas urbanas modernas que conocemos hoy, pero sí forman parte de ese intercambio biológico que conectó África y Europa cuando el Mediterráneo dejó de ser un mar continuo. Las islas actuales también cambiaron por completo. Córcega, Cerdeña, Sicilia o las Baleares dejaron de comportarse como islas aisladas y pudieron convertirse en escalones dentro de una red de rutas secas. Después, cuando el Atlántico regresó y el Mediterráneo volvió a llenarse, esos caminos desaparecieron bajo el agua. Por eso la crisis no solo dejó capas de sal y cañones profundos, también dejó fósiles de animales terrestres en lugares donde hoy parece imposible que hubieran llegado caminando. La primera persona en proponer que el Mediterráneo se había secado fue Kenneth Sue, un geólogo suizo-americano que participó en las expediciones del Glomar Challenger en 1970. Cuando las muestras de los testigos de perforación del fondo del Mediterráneo llegaron a cubierta y los científicos vieron las capas de sal, yeso y anhidrita, mezcladas con restos de plantas terrestres y suelos fosilizados, la conclusión fue inevitable. Esos materiales no se habían formado bajo el mar. Se habían formado al aire libre, en una cuenca expuesta al sol. Sue lo llamó la crisis de salinidad del Mesiniense, y durante años fue recibido con escepticismo. La idea de que un mar entero pudiera evaporarse parecía absurda, pero las pruebas eran abrumadoras. Los cañones submarinos del Nilo y del Ródano, tallados por ríos que bajaban hacia una cuenca vacía, las superficies de erosión en los márgenes continentales del Mediterráneo, visibles en los registros sísmicos, los depósitos de sal de kilómetros de espesor, los fósiles de animales terrestres encontrados en islas que hoy están separadas por cientos de kilómetros de mar abierto, como Cerdeña y la península itálica, indicando que durante la crisis los animales podían caminar entre ellas. Y había algo más. En los sedimentos del Mediterráneo oriental se encontraron restos de lo que los científicos llaman la fase lago-mare, una etapa en la que partes de la cuenca estuvieron ocupadas por lagos de agua dulce o salobre, alimentados por los ríos que seguían fluyendo desde los continentes. Esos lagos contenían fauna de agua dulce, incluyendo moluscos y microorganismos que normalmente viven en ríos y lagos, no en el mar. Era la prueba definitiva de que el Mediterráneo había dejado de ser un mar. La crisis de salinidad del Mesiniense duró aproximadamente 630.000 años y terminó de la forma más violenta imaginable. En algún momento, la barrera de roca que separaba el Atlántico de la cuenca vacía del Mediterráneo, en la zona del actual estrecho de Gibraltar, empezó a debilitarse. Quizás fue la erosión de las olas atlánticas contra la barrera, quizás fue un movimiento tectónico que abrió una grieta, quizás fue una tormenta excepcionalmente fuerte que envió agua por encima del borde. Nadie sabe exactamente qué desencadenó el proceso, pero una vez que empezó, fue imparable.
el agua del Atlántico encontró un camino hacia la cuenca del Mediterráneo, y cuando lo encontró, se desplomó hacia abajo por una rampa de más de 1000 metros de desnivel. Al principio fue un goteo, un hilo de agua que se filtraba entre las rocas de la barrera. Después un arroyo que empezó a erosionar el fondo. Después un río que ensanchaba el canal a medida que el agua lo desgastaba. Y después algo que no tiene nombre en la experiencia humana. Una catarata de varios kilómetros de ancho, cayendo 1000 metros en vertical hacia una cuenca vacía conocida como la inundación del Zancleán. El ruido habría sido ensordecedor a decenas de kilómetros de distancia. Los modelos del geofísico Daniel García Castellanos, publicados en Nature en 2009, estiman que en el pico de la inundación el caudal alcanzó los 100 millones de metros cúbicos por segundo. Para que te hagas una idea, el Amazonas, el río más caudaloso del mundo, descarga unos 200.000 metros cúbicos por segundo. La inundación del Zancleán era 500 veces más potente que el Amazonas. El agua se precipitaba por una cascada o rampa de varios kilómetros de ancho con una caída de más de 1000 metros, a velocidades de hasta 110 kilómetros por hora. El canal de erosión que excavó tiene más de 200 kilómetros de longitud y todavía es visible hoy bajo los sedimentos del fondo del estrecho de Gibraltar. El nivel del Mediterráneo subía hasta 10 metros por día. El 90% de la cuenca se rellenó en un periodo de entre pocos meses y 2 años. La inundación generó terremotos por la redistribución masiva de peso sobre la corteza terrestre. Provocó vientos de fuerza tropical por el contraste térmico entre el agua fría del Atlántico y la cuenca caliente del Mediterráneo. Y eliminó al 95% de las especies marinas que habían colonizado los lagos residuales de la cuenca durante la crisis. Fue, según la mayoría de los geólogos, la mayor inundación de la historia de la Tierra. Un estudio identificó nuevas evidencias geológicas de la inundación en tierra firme en los afloramientos rocosos alrededor del estrecho de Gibraltar, confirmando que la violencia del evento dejó marcas no solo bajo el mar, sino también en la superficie. Gravas, cantos rodados y estructuras de erosión que solo una corriente de agua de una potencia descomunal podría haber transportado y tallado. La inundación fue real, fue catastrófica y fue aquí, en el mismo mar donde hoy la gente se baña en verano. El Mediterráneo que conocemos hoy lleva abierto 5.330.000 años. Desde la inundación del Zancleán, el estrecho de Gibraltar se ha mantenido abierto y el agua del Atlántico ha seguido fluyendo para compensar la evaporación. Pero eso no significa que vaya a durar para siempre. África sigue moviéndose hacia el norte. La placa africana avanza unos 2,5 centímetros al año en dirección a Europa. El estrecho de Gibraltar se estrecha lentamente. Y en algún momento, dentro de millones de años, la tectónica de placas volverá a cerrar la conexión. Cuando eso ocurra, el Mediterráneo volverá a evaporarse, como ya lo hizo una vez. Y posiblemente, como ya lo había hecho en crisis anteriores que los geólogos están empezando a identificar en el registro sedimentario. Daniel García Castellanos, el mismo científico que modeló la inundación del Zancleán, lo expresó con claridad. En unos pocos millones de años, el Mediterráneo probablemente se separará otra vez del Atlántico. Los mares se abren y se cierran. Es parte del ciclo tectónico del planeta. Lo que hoy parece permanente, eterno, inmutable, es en realidad un estado transitorio en la escala del tiempo geológico. Hay algo inquietante en esta historia, porque demuestra que las cosas que damos por sentadas, un mar que siempre ha estado ahí, un paisaje que parece eterno, pueden desaparecer por completo.
A veces, las mayores catástrofes no son las más rápidas. Y a veces, las mayores inundaciones no son las que causan las tormentas o los tsunamis. Son las que causan los continentes cuando se mueven. El mar que ves no siempre estuvo ahí. Y no siempre estará. Si este episodio te ha parecido fascinante, compártelo con alguien que también disfrute descubriendo la historia oculta de nuestro planeta. Y suscríbete al canal para no perderte los próximos viajes.